Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Les damos esta cordial bienvenida y les invitamos a recibir las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene para ustedes en el día de hoy. Hermanos, estamos compartiendo este tiempo maravilloso de la Pascua. Hemos venido hablando sobre la promesa del Padre. Se ha ido dando en nuestras vidas esa maravillosa acción del Espíritu Santo y hemos visto cómo nos vamos transformando. En este programa yo quisiera compartir esa promesa del Padre cumplida, según la narra el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y quisiera mostrarles que no todo se queda en promesa, que lo que Dios promete lo cumple y que Jesucristo, que ha subido al cielo junto con su Padre, ha enviado el don del amor. Y ese don del amor se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un objetivo en nuestras vidas. Es como el alma que nos transmite la vida para que podamos ser fieles, firmes y permanecer en Jesucristo, que es el camino que nos lleva hasta la meta, que es el Padre. Sin Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Miremoslo, qué sencillo se nos expresa en ese día de Pentecostés, cuando Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1, nos narra la palabra así. Mauricio, ayúdanos, por favor. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Miren qué maravilloso nos expresa la palabra del Señor, esa venida del Espíritu Santo. No perdamos el escenario en la cual se realiza o en el cual se realiza. Están encerrados en el cenáculo, están los apóstoles, ya participa el nuevo apóstol, aquel que fue reemplazado por la falta de Judas. Hay 12 apóstoles, recuérdenlo bien claro. Está la Santísima Virgen con ellos, María de Nazaret, llena del Espíritu Santo. No es que a ella le falte Espíritu Santo, recordémoslo bien claro, es la esposa del Espíritu Santo. Y seguramente estaban allí Magdalena, las otras mujeres, en un total parece que había 120 personas. Cuando ellos que estaban orando, por supuesto, nos dice la palabra en la narración anterior a la que acabamos de leer, que estaban muertos de miedo, estaban encerrados, tenían miedo de que los fueran a matar como habían matado a su maestro. Y cuando Jesús sube al cielo, envía su Espíritu Santo. Baja como lenguas de fuego que entran y se posan en cada uno de ellos. Hay un viento fuerte, hay un gran estrépito, hay mucha gente en aquella ciudad de Jerusalén. Han venido a cumplir con la ley, han venido a orar. Allí hay gente de muchos lugares. Y miren lo grande y lo especial que nos narra la palabra. Ellos, los apóstoles, los muertos de miedo, al recibir el Espíritu Santo, se les quita el miedo, sienten fortaleza, sienten gozo, sienten alegría, se inundan de paz y hay un signo muy especial. Empiezan a hablar en lenguas extrañas, en idioma que ellos no sabían, que ellos no conocían. Pero miren las maravillas de Dios, ese idioma en el cual ellos hablaban y que no podían conocerlo y que no sabían interpretarlo, eran los idiomas de todas aquellas personas que había en esa ciudad en aquel día.
Y Dios permite que a través de los apóstoles, que están muertos de miedo antes de recibir el Espíritu Santo, se llenan de fortaleza cuando reciben la fuerza y el poder del Espíritu de Dios, salgan de ese lugar. ¿Y qué van a hacer? Vamos a escucharlo en la palabra del Señor. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. A ver, Mauricio, permíteme por favor. ¿Cuántas personas por allí curiosamente le preguntan a uno, ¿y usted qué está diciendo cuando uno ora en lenguas? Y la gente no ha entendido que es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios, y que Dios lo pone en la persona de acuerdo a lo que necesita en ese momento, porque es que ese don no es de la persona, eso no es riqueza de la persona, es riqueza de Dios en la persona. Y miren, en el momento en que eso fue sensible por los apóstoles y ellos lo pudieron expresar, fue lo que Dios necesitó para que aquel pueblo que estaba frente a él lo pudiera escuchar. Hubiera sido imposible hablarles a personas con tantos idiomas diferentes, pero para Dios no hay nada imposible y el Espíritu Santo actuó de acuerdo como necesitaba para que los apóstoles sirvieran de transmisores y se les dio el don de lenguas. Cuando usted recibe el don de lenguas, es un don muy especial que nos sirve para alabar, bendecir y glorificar a Dios, para comunicarnos con Dios y para transmitir lo que hay en nuestro corazón cuando se nos acaban las palabras. Pero muchas veces ese don de lenguas también lo utiliza el Señor para que alguien que no puede escuchar, es decir, que no puede entender lo que estamos diciendo, aunque lo pueda escuchar, pues podría entenderlo porque Dios así quiere que sea. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un grupo de oración en otro país y llegó el momento en que empezó una alabanza al Señor y en una voz muy fuerte, terminada la alabanza, una persona dio un mensaje en lenguas y no hubo quien lo interpretara, nadie lo interpretó. La palabra del Señor dice que quien transmite el mensaje puede recibir también el don de interpretación, pero aquel día todo quedó en silencio después del mensaje dado en lenguas. Y fue algo tan especial que después de terminar el grupo, una persona que había venido de otro país, que no hablaba el idioma castellano, no entendía nuestra lengua en la cual se estaba haciendo ese grupo de oración, se acercó y en inglés dijo: ustedes dijeron esto y esto y esto y esto en mi propia lengua. Hermanos, son cosas de Dios que usted y yo no entendemos y que con nuestra mente limitada no podríamos entenderlas. ¿Para qué ponernos en problemas, a gastar nuestro tiempo en lo que no podemos entender? ¿Por qué no hacemos más bien un acto de fe y empezamos a creer que el Señor está vivo, que Dios cumple su palabra, que envió su Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo usted y yo podemos recibir bendiciones especiales? Dispongámonos, mis hermanos, a dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Hagámoslo, por favor, te lo pido, en el nombre del Señor Jesús. A ver, Mauricio, por favor, continúa la lectura. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto. Hermanos, ¿cuántas veces se han burlado de nosotros porque oramos al Señor? ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros porque proclamamos
que Jesucristo está vivo y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene poder? ¿Cuántas veces hasta en nuestros grupos de oración, en nuestras reuniones de la renovación carismática, vienen personas enviadas por altos funcionarios, como diríamos en aquellos tiempos, a ver qué es lo que hacemos, y hasta nos dicen que somos aleluyas o que hacemos volar la palomita? Hermanos, ya llegó la hora para que despertemos del sueño y de la tontería en que nos mantenemos a veces. Ya llegó la hora en que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu de Dios es libre y obra con libertad en cada persona de acuerdo a su divina voluntad. Miren cómo utilizó los apóstoles, unos pobres muertos de miedo que estaban tristes porque se les había ido su Señor al cielo y ahora se volvían a quedar solitos. Llegó el Espíritu Santo, los llenó de fortaleza, les dio entereza de carácter, les dio ese no sé qué, porque no tenemos palabras para describirlo, y se pudieron lanzar de verdad a ser testigos de Dios. Para ti y para mí es esa promesa, para nosotros también. Y en muchos grupos de oración, cuando se da un mensaje sentido con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, muchos se burlan todavía. En un grupo de oración, cuando se hace oración por los enfermos y se sanan los enfermos, muchos dicen que somos curanderos o que somos milagreros. Hermano, ¿por qué detener la acción del Espíritu Santo? ¿Por qué burlarnos de Dios? ¿Por qué estar criticando y estar a toda hora en una forma tan negativa y crítica como actúan muchas personas como policías del Espíritu Santo? Hermano o hermana, no le cortes las alas al Espíritu de Dios, no le ates sus patitas, como dicen, a la palomita, porque ya no va a volar, ya va a dar saltos, y tal vez tú, por atar el Espíritu del Señor en tu vida y no dejar que trabaje en la vida de tus hermanos, estás dando saltos y brincos y te andas casi arrastrando cuando podrías volar por el horizonte con todo el poder y la fuerza de Dios, ayudando a que muchas almas conozcan a Jesucristo. Yo te desafío en este día a que de verdad, si has dicho es que están borrachos, es que son locos, es que son aleluyas, es que están caídos del terrazo o qué sé yo cómo habrás dicho, pídele perdón a Dios y piensa seriamente en ti, y a través de ti también puede trabajar el Espíritu del Señor. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Yo he pedido a Mauricio que interrumpa la lectura con un solo objetivo: que vayamos por partes, que asimilemos y saboreemos esta palabra del Señor antes de tragárnosla y digerirla. Imagínense que aquí Pedro, el que estaba muerto de miedo, el que un día antes de Jesucristo morir lo había negado, aunque había dicho que él moriría en vez de Jesucristo, y dijo ante una mujer del servicio de la casa del sumo sacerdote: a este yo no lo conozco. Y por 3 oportunidades diferentes, frente a 3 personas distintas seguramente, gritó: yo no lo conozco. Le invadió el miedo, tenía susto de que a él también se lo fueran a llevar con el maestro y lo fueran a matar. El día que recibió el Espíritu Santo, con una fortaleza, con una entereza,
con un poder tremendo, se puso de pie. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo todo lo que tenía que decir. Habló de su Señor, habló de la muerte de Jesucristo, habló de la resurrección del Señor y llamó a aquel pueblo que le escuchaba en su propia lengua, aunque Pedro no conocía el lenguaje de ellos, de qué debían de hacer. Hermano o hermana, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para ser testigos. Sí. Pedro les dijo, no crean que están borrachos, apenas es la mañana. Bueno, por supuesto, Pedro creo que andaba con un grupo de gente que no se emborrachaba de mañana. Preguntémonos si en nuestro medio ambiente no se emborrachan de mañana. A lo mejor tú te pones de pie y empiezas a hablar del Espíritu Santo y te dicen que estás borracho, y hasta razón tendrán, porque en cuántos hogares hoy en día amanecen borrachos y siguen borrachos. La borrachera la tapan con leche para quitar el guayabo, dicen aquí en Colombia, ¿verdad? En otros países dicen la cruda y no sé qué más cosas. Y después de eso siguen pasándola con la cervecita y empatan de un día en una noche y de una noche en otro día. Mire, mi hermano, si usted es de esos que bebe continuamente y que pasa semanas enteras bebiendo y no se ha dado cuenta que el Espíritu del Señor hace maravillas en usted, no critique a los demás. Deje en paz a los que quieren llevar la palabra del Señor. Y por favor, entienda que a usted también lo quiere utilizar Dios y que no tiene que seguir borracho por el licor, por esos tipos de embriagantes que le destruyen su organismo. Usted también puede embriagarse con el poder y la fuerza del Espíritu, y en vez de sentir guayabo o cruda, usted puede sentir paz, gozo y alegría. Y en vez de andar por allí perseguido por la policía o por los enemigos o sabrá Dios por quién, usted puede seguir amado por Dios, aunque lo persiga el mundo para destruirlo, porque usted habla de Jesucristo. Mire lo que ha de pasar, según dice las Escrituras. Mire qué cosa tan enorme nos van diciendo los profetas, como lo dijo Joel. En los últimos días voy a derramar mi espíritu sobre toda la humanidad. Usted, mi hermano, mi hermana, pertenece a la humanidad creada por Dios. No pase desapercibido este momento. No pase desapercibido el día de hoy. ¿Por qué no abre su mente y su corazón y que esta profecía se cumpla en usted, en su vida, en su familia? ¿Qué más nos dice el profeta? Los hijos y las hijas hablarán de parte de Dios. ¿Estarán ya tus hijos en tu hogar hablando de parte de Dios y tu papá todavía sigues borracho? Y tu mamá estás acompañando a tu esposo para que no se vaya a beber con otras mujeres y fuera del hogar, emborrachándote tú también y dándole mal testimonio a tus hijos. O tu papá, tu mamá, con ese antitestimonio de Jesucristo en medio de las borracheras, de los pleitos, del pecado, estás siendo testigo de Satanás en tu casa y tus hijos ya se están contaminando por tu propio pecado. Y ya hay algunos de ellos o de ellas que jovencitos beben licor, que jovencitos empiezan a inmiscuirse en los vicios como la droga, en las pasiones como un sexo desenfrenado, en la prostitución o en el adulterio. Papá, mamá, los niños no nacen aprendidos. Es verdad que pueden traer taras hereditarias de nuestras familias. Por ejemplo, si en la familia hubo asesinatos, podría haber por ahí un espíritu de asesinato y nuestros jóvenes podrían querer continuar con aquello que traen desde sus familias, desde sus antepasados. Que si en las familias hubo personas que eran adictos al alcohol o a la droga, nuestros niños y jóvenes hoy nazcan con esas tendencias y con esos problemas serios en su sangre y llegando a las edades de los 13 y 14 y 20 quieran desarrollar esos hábitos en su organismo porque hay algo fuerte que se los pide. Mira, eso no nace solo, eso viene y lo pasamos y traspasamos a los nuestros. ¿Qué tal si en el día de hoy tú empiezas por pensar que tú también puedes ser llenado del Espíritu Santo, que para ti también es la promesa, que tu hogar también le pertenece a Dios, que tu matrimonio es para el Señor, que tus hijitos te los prestó Dios para que tú se los ayudases a criar para el cielo? ¿Qué tal si el día de hoy nos trae un llamado fuerte a darnos cuenta que a lo mejor Dios empezó a trabajar
la santificación de nuestra familia, la conversión de nuestros hogares a través de nuestros niños y jóvenes. Habrá un joven en tu familia que ya va a los grupos de oración, que tal vez ya participa de los encuentros juveniles, que tal vez ya va por allí con nuestros hermanos catecúmenos de nuestra Iglesia Católica, o qué sé yo, si es un joven de aquellos que ya formó un hogar, va a los encuentros matrimoniales, o participará en esos grupos de, qué sé yo, habrá jovencitas yendo a los grupos de hijas de María, o focolares. Bueno, cuántos movimientos hay en nuestra Iglesia Católica actualmente y que son todos bendecidos por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Estará Dios actuando en tus jóvenes? Tristemente he oído estos comentarios. Blanca, ora por mí que mi mamá no me deja ir a los grupos. Blanca, ora por mí que mi mamá no me deja ir al retiro. Blanca, ora por mí que quiero ir a misa todos los días y mi papá o mi mamá me dicen se embobó, deje de estar metido en la iglesia, ya anda detrás del cura o de la monja, venga que aquí tiene mucho que hacer. Padres de familia, mamacitas que me escuchan hoy, Dios te prestó esos hijos para que esos hijos se enamoraran de Él, para que esos hijos vivieran para Él, para que esos hijos fueran frutos maduros para el reino de los cielos. ¿Por qué te da remordimiento o tristeza criarle un hijo a Dios y tal vez entregárselo para que viva la vida del sacerdocio, la vida religiosa? ¿Acaso no crees que Jesucristo sacerdote puede levantar tu hijo sacerdote para que sea un misionero, para que sea un miembro activo de su iglesia en el ministerio sacerdotal? ¿Acaso no crees que Jesucristo pueda ayudarle a esa jovencita o a ese jovencito en el llamado a la vida religiosa, en una comunidad, en un convento, o inclusive, no necesariamente como religioso o religiosa de convento, como seglar en la vida activa, como un miembro del cuerpo activo en Cristo y para la gloria del Padre? Aquí acaba de decirnos, los hijos y las hijas hablarán de mi parte. Estarán tus hijos ya hablando de parte de Dios y tú apagando ese incendio del Espíritu de Dios en tu casa, haciendo el papel de bombero contra el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu familia y tú como bombero extinguiéndolo. Hermano o hermana, te está llamando el Señor y te está llamando seriamente para que vibres en Él y con Él. También nos acaba de decir la profecía, y los viejos tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones. A ver, no seamos ilusos y empecemos con visiones y sueños tontos y majaderos sin sentido. A veces vienen a uno a preguntarle unas tonterías, que yo todo lo que le digo es, vea, si Dios le dio su sueño, vaya pregúntele a Dios que se lo interprete, porque es que son cosas tan tontas que denotan que no son de personas que están en oración, sino personas que están por allí como volando por los aires, pero no impulsados por el poder del Espíritu Santo. Mira, Dios habla al corazón del hombre. Dios llena la mente del hombre con sus pensamientos divinos y el corazón del hombre con sus deseos divinos. ¿Le has dejado tú actuar en tu vida? ¿O por el contrario, estás tú de iluso o de ilusa, llenándote de tanta tontería que vemos hoy en día, como control mental, meditación trascendental, yoga y tantas cosas orientales que están tratando de desvirtuar la Iglesia Católica y de sacarnos a nosotros de la verdadera fe del corazón de Cristo? Hermano o hermana, ¿eres tú de los que tienes libros de magia, de ocultismo en tu casa? ¿Eres tú de los que oyes música de la nueva era y te parece que todo es muy lindo, muy hermoso, y el Espíritu Santo no ha podido hacer nada en ti? ¿No lo has dejado actuar? Mira, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Y dice, derramaré mi espíritu en aquellos días sobre mis siervos y siervas. ¿Eres tú de los que vas a sesiones de espiritismo? ¿Eres tú de los que levantas copas con el control de tu mente? ¿Eres tú de los que estás transformando corazones de tus familiares con el control de tu mente por medio del control mental? No necesitas de ello, mi hermano. No has tenido todavía la noticia de que el Espíritu de Dios vive en ti, de que desde el día del bautismo
Tú tienes poder y fuerza en el Espíritu del Señor, que cuando te confirmaron ese Espíritu de Dios te selló para que fueras testigo firme del Evangelio. Como testigo firme del Evangelio fueron los apóstoles y siguen siendo hoy en día los apóstoles, los sacerdotes y todos aquellos que con ellos vamos recibiendo por el bautismo la bendición del Señor. Hermano, hermana, este mensaje es para ti. Sí, dice, mis siervos y mis siervas hablarán de mi parte. ¿Estás hablando de parte de Dios o estás hablando de parte de cualquiera? ¿Qué tipo de profeta eres? ¿Un profeta mentiroso como Balaán? Y tal vez tendrá Dios que callarte la boca, hablándote. A Balaán le habló a través de una burra muda. ¿A través de quién te van a hablar a ti? Yo te dejo esta reflexión en tu corazón y te invito al programa de mañana. ¿Para qué? Para que sigamos profundizando en lo íntimo de nuestro ser y nos demos cuenta, el llamado es para mí hoy. Y cuando yo digo para mí, tómalo para mí, en ti, y di, es para mí hoy. A mí también me llama Dios. Yo también puedo obrar con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Yo también puedo ser un testigo, una testigo o testiga, si quieres decirlo, fiel de nuestro Señor Jesucristo, y puedo llevar su palabra hasta los confines del universo, aunque tenga que empezar en la cocina de mi casa, o en el baño de mi casa, o en el cuarto o alcoba de mi hogar. Yo también puedo hacerlo. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor Jesucristo, por favor, lléname de tu Espíritu Santo, dame tu sabiduría, tu conocimiento, tu discernimiento. Espíritu divino del Señor, ilumina mi mente y todo mi ser, muéstrame dónde está la oscuridad de mi pecado y que yo pueda cambiar, que yo pueda ser una criatura nueva, que yo pueda empezar a vivir para gozarme eternamente de tu gloria. Espíritu divino del Señor, inunda mi mente, mi corazón, inunda mi casa, inunda mi familia, inunda todos aquellos por quienes yo tengo obligación de orar. Y créele al Señor, mi hermano, mi hermana. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.